Abran su Biblia, por favor, a el Evangelio según Mateo, capítulo 26. Evangelio según Mateo, capítulo 26. Cuando encuentren esa porción de la Escritura, me dicen amén. Y así podremos orar y comenzar con nuestro estudio. Muy bien, bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza en este hermoso día que nos has concedido. Reconocemos, Señor, tu señorío sobre nuestras vidas. Estamos aquí, oh Dios, porque queremos acercarnos más a ti. Si alguien estuviera entre nosotros, oh Dios, que todavía no te conoce, que todavía no ha hecho un propósito de tener una relación cercana contigo, Señor, habla a través de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, usando la boca de tus siervos, Señor. Padre Santo, queremos que tú seas exaltado y que lo que tú nos das a través de tu palabra sea lo que rija nuestras vidas en el día de hoy. Gracias, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos decimos, okay. Mateo 26. Jesús está en este tiempo en el que vamos a ver aquí, está en Jerusalén ya. Y está en Jerusalén después de haber descendido de Betania, en donde estuvo en la casa de Simón el leproso, y en donde María lo ungió con ese aceite de nardo, ¿sí? Entonces está en Jerusalén y está ahí para celebrar la Pascua, la última Pascua que celebraría él aquí en la tierra. Y vimos la semana pasada cómo nos dice que la próxima vez que la celebre, la va a celebrar ¿dónde? En el cielo, en el reino de su Padre. Sí, pero esta no es cualquier Pascua, es una Pascua que él ha estado deseando celebrar con sus discípulos, con mucho deseo. Quería celebrar esta Pascua con sus discípulos, porque aquí iba a establecer lo que conocemos como la Santa Cena o la comunión. Y después de haber establecer esta comunión con ellos, él va a ser sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como ya les dije, un día antes en Betania Jesús fue ungido con el perfume de nardo por María en la casa de Simón el leproso. Y Judas, quizás enojado por considerar esa unción, como ya vimos, un desperdicio, había ido a hablar con los principales sacerdotes. Y en el versículo 15 dice que les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos salen de Betania hacia la ciudad de Jerusalén y se disponen a celebrar la Pascua. Entonces están sentados en el lugar donde se les había preparado la Pascua, y mientras están sentados a la mesa, Jesús les revela que uno de ellos lo iba a traicionar. Y todos comenzaron a preguntar, ¿se acuerdan? ¿Soy yo? ¿Seré yo el Señor? Y él les responde en el versículo 23 de ahí de Mateo 26, el que meta la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. Y por los otros evangelios, especialmente por Juan, sabemos que esta persona fue ¿quién? Fue Judas. Noten ahí en Mateo 26, 25, entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Entonces queda está quedando todo bien claro, están quedando todas las piezas del rompecabezas bien claro, y se está armando ahora sí lo que es la imagen de lo que está por pasar. Cosa que a pesar de los 3 años que Jesús estuvo enseñándoles a sus discípulos no habían entendido. Sus discípulos no habían podido ver claro, ¿verdad? Y esto nos habla de la capacidad que tenemos los seres humanos para reconocer las cosas a menudo cuando se nos están diciendo tan claramente, ¿verdad? Los discípulos ni en cuenta que iba a ser Jesús, ¿sí? Después de que pasa este intercambio de palabras con Judas, el Señor instituye lo que hoy llamamos la Santa Cena o la comunión. Noten Mateo 26, 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino. Noten que dijo con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y vimos detalladamente lo que esto significa y cómo debemos ver nosotros la Santa Cena y cómo debemos de acercarnos a la mesa del Señor. Y también vimos qué anticipar o qué buscar cuando nos acercamos a Él. Hoy seguimos en el versículo 30.
¿Sí? Entonces pasa todo esto de lo que estamos hablando y en el versículo 30 noten lo que sucede. Y luego de cantar el himno, noten que no dice un himno, noten que dice el himno. Y cuando está el artículo ahí, él, quiere decir que fue un himno determinado, fue un canto determinado, algo que se acostumbraba a hacer durante este tiempo de fiesta o durante la celebración de la Pascua. Entonces luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Entonces, cuando habla aquí, luego de cantar el himno fueron, está hablando de que todos estaban cantando. Está hablando, todos habían participado de la cena, todos habían participado del Cordero Pascual, todos habían comido de él, habían probado el pan, habían comido del pan que él dijo que simbolizaba su cuerpo, todos habían bebido el vino que él dijo que simbolizaba su sangre, ¿sí? Y luego todos cantaron. Ahora, yo no sé ustedes, pero no sé si para ustedes sea difícil, pero para mucha gente es difícil imaginarse a Jesús cantando. Yo no sé si alguna vez han pensado en Jesús como alguien que cantaba, que se alegraba, que estaba contento, que se reía, que hacía chistes con los discípulos, ¿verdad? Me lo imagino en alguna ocasión liderando a los discípulos, llevándolos de la mano al siguiente lugar y platicando con ellos. Y luego de repente se detiene y Pedro, ¡pum!, le choca por atrás. Me lo imagino riéndose y volteándose, Pedro, por favor, presta atención, hombre. Es como la quinta vez que chocas conmigo aquí. Ponte trucha, loco, ¿verdad? Digo, no sé si dijo loco, que verdad, pero algo que se haya usado en aquel tiempo para referirse a los amigos, ¿verdad? Muchas veces no pensamos en Jesús como un ser humano, decimos que es el Hijo del Hombre, decimos que era 100% hombre, pero no pensamos en Jesús como un ser humano, que lloraba, que se reía, sí, que se entristecía, que le daba hambre, que le daba sueño, etcétera, etcétera. Tenemos esa noción de ver al Cristo como se nos presenta en las estatuas, como se nos presenta en las fotos, en las pinturas, etcétera, y es un Cristo tieso, pálido, aburrido. No es sin razón que mucha gente se aparta del Señor Jesucristo porque lo ve como una figura religiosa en lugar de verlo como el Dios que se hizo hombre, que vino para salvarnos de nuestros pecados. Y luego, nos salvó por medio de la cruz y estamos hablando de la sangre y del cuerpo y de eso. Es cierto. Pero recuerden, este era un tiempo gozoso, el tiempo de la Pascua era un tiempo de gozo, porque durante la Pascua se recordaba la liberación de los judíos del yugo que estaban viviendo en Egipto. Entonces para los judíos no era algo triste, era algo alegre. Ahora nosotros como cristianos lo hemos convertido en viernes, a servicio de Viernes Santo, ¿verdad? Todo apagado, todo lúgubre, todo rojo, todo... lo crucificaron, le traspasaron el lado, le pusieron una corona de... Todo eso es cierto, pero lo hizo con gozo. Lo hizo porque él sabía que eso es lo que había venido a hacer y no se quejó de ello. ¿Sí? Entonces se pusieron a cantar. ¿Sí? En unas horas más él iba a ser traicionado, iba a ser arrestado, iba a ser golpeado, iba a ser azotado y finalmente crucificado para pagar por los pecados de todo el mundo. Y estaba cantando. ¿Ok? Todo eso le iba a pasar en unas cuantas horas. Sus discípulos iban a dejarlo, iban a huir, iban a dejarlo solo. Pedro lo iba a negar. Y antes de que todo eso sucediera, Jesucristo estaba gozoso, cantando, celebrando la Pascua con sus discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús podía cantar estando en esas circunstancias, anticipando lo que iba a suceder? Hoy es domingo. Por lógica, mañana es lunes. Y es día de volver a... ¿Cuántos están anticipando que quisieran que no llegara el lunes? Ay, Dios, me espera un día tan difícil mañana. Voy a tener que lidiar con fulano de tal, voy a tener que lidiar con el patrón, voy a tener que lidiar con el supervisor. Peor, voy a tener que lidiar, como soy supervisor, voy a tener que lidiar con los empleados.
Voy a tener que lidiar con mi esposa, voy a tener que lidiar con mi esposo, voy a tener que lidiar con mis hijos. Señor, me espera un día. No puedes venir hoy antes de que se acabe el domingo, ¿verdad? Todavía no pasa nada, ya nos estamos doliendo, ya nos estamos quejando, ¿verdad? ¿Saben cuándo me siento así yo? Cuando tengo que ir con el doctor. Así me siento yo, ay Señor, tener que ir con el doctor y tener que explicarle y tener que decirle y hablarle de todos los dolores nuevos que tengo, y tengo tantos que ya ni me acuerdo de cuáles son. A veces hasta los repito porque no tengo más que decir. Y luego ir al doctor es como ir con el mecánico de los carros, ¿verdad? Va uno sintiéndose bien. No le hace falta un cambio de bujías, le hace falta un cambio de aceite, le hace falta que le... Digo al carro, no a uno, ¿verdad? Va uno con el mecánico y le encuentra un montón de cosas que uno ni siquiera le detecta. Entonces a veces perdemos el gozo, dejamos de ser gozosos cuando tenemos cosas que tenemos que enfrentar que no son muy placenteras para nosotros. ¿Alguna de las cosas que va a tener que enfrentar mañana se parece a la traición de uno de sus mejores amigos? ¿Alguna de las cosas que va a tener que enfrentar mañana se parece al arresto por el que pasó Jesús? Algunas de las traiciones, algunas de las cosas que va a tener que pasar mañana se parece a los golpes que recibió, a los azotes que recibió. Se parece a la crucifixión de Jesús en la cruz. Entonces, con el temor de que lo vaya a ofender, pregunto, entonces, ¿de qué se está quejando? Hoy es domingo, mañana es lunes. Y es un día que Dios ha... Por lo tanto ya nos podemos ir. Aprendieron la lección. Ok, entonces debemos estar gozosos desde ahorita por lo que pudiera pasar mañana, especialmente cuando como seres humanos no sabemos lo que vaya a pasar y a veces nos ponemos, como decía mi papá, el guarache antes de espinarnos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es que Jesús podía cantar estando entonces en esas circunstancias, anticipando estas cosas que iban a suceder? Pues en realidad es muy fácil descubrirlo. El único lugar en donde podemos tener la respuesta es en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, los versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Está ahí? Sí. Donde dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Entonces hoy tenemos que considerar lo que estamos viendo de la situación en la que estaba Jesús, cómo lidió con esa situación, para que al seguir su ejemplo nosotros no nos cansemos ni nos desanimemos por lo que pudiéramos enfrentar mañana. Noten, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que le esperaba? El gozo que le esperaba no era la cruz, el gozo que le esperaba es que por medio de la cruz iba a llevar a muchos hijos a su gloria, entre los cuales nos encontramos nosotros. Y estuvo dispuesto a pasar por el tormento de la cruz y todo lo que vino antes, con tal de llevar a cabo esa misión. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio y luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Nuestra vida puede ser difícil a veces, no es una cruz, pero puede ser difícil a veces y nosotros la podemos considerar una cruz. Pero tenemos algo que ver, tenemos algo más adelante que ver, que es que nuestra vida con el Señor en el cielo. Debemos enfocarnos en Él. Por eso dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y en dónde está sentado Jesús? En el cielo, a la diestra del Padre. Entonces nuestra vista debe estar en lo que viene, no en lo que hay. Y lo que hay lo lidiamos con el poder y la gracia que solamente nos da Dios. Entonces, ¿cuál fue ese gozo que le esperaba? De nuevo, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, el saber que en lo que estaba haciendo estaba probando, escuchen esto, el saber que en lo que estaba haciendo él estaba probando, ¿sí?, que Dios es fiel a sus promesas y que aquello de lo que la Pascua era solo una sombra, en él se estaba haciendo realidad. Y por ello podría llevar a muchos a su gloria.
¿Se dan cuenta? Lo que le estaba causando gozo es que él sabía que por lo que estaba haciendo, estaba probando la fidelidad de Dios y estaba cumpliéndose lo que la Pascua era solamente una sombra. Ahora en él se está haciendo completamente realidad. Y el hecho de que en su cuerpo, el hecho de que a través de él la verdad de Dios pudiera ser revelada al mundo, le traía gozo, a pesar de las dificultades y del dolor que iba a tener que pasar en la cruz unas cuantas horas después. ¿Cuántos estamos completamente seguros de que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios? En lo que estamos haciendo, en lo que estamos pasando, en lo que estamos sufriendo, etcétera, etcétera. Porque si estamos completamente seguros de que estamos en la voluntad de Dios, no le hace que estemos pasando. Eso debe de producir, ¿qué en nuestro corazón? Gozo, porque estamos cumpliendo con su voluntad. El cumplir con la voluntad de Dios es lo que más gozo nos debe traer. Y a menudo es lo que menos queremos, porque a menudo cumplir con su voluntad es como Jesús tener que morir en la cruz. Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses capítulo 2, los versículos 13 al 17. Está escribiéndole a gentiles y les está diciendo: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Y les ha perdonado, ¿cuántos? ¿Cuántos pecados les ha perdonado? ¿Cuántos pecados les ha perdonado? Diga, en Él Dios me ha perdonado todos mis pecados. ¿Es motivo de gozarse eso? Porque todos sabemos la clase de pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo y que quizás todavía pudiéramos cometer, pero el Señor en Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Versículo 14, noten que dice: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó ¿en dónde? Versículo 15, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos ¿en dónde? Versículo 16, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una ¿qué? Sombra. Versículo 17, todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es ¿quién? Es Cristo. Entonces, el día de la Pascua, la celebración de la Pascua era ¿qué? Una sombra. Estaba presagiando algo, estaba tratando de dar a conocer algo, pero ahora viene Jesús y Él es ¿qué? Él es lo real y verdadero. Él es lo real y lo verdadero. Entonces todo lo que los judíos veían en la Pascua ahora está en Jesús. Entonces nosotros celebramos la Pascua, ¿sí? No como los judíos lo celebraban, recordando lo que sucedió. Celebramos la Pascua viviendo en la victoria sobre el pecado y la muerte que Él nos dio, pero anticipando lo que tenemos en el futuro. ¿Sí? En Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, los versículos 1 al 7. Hebreos 10, versículos 1 al 7. La ley es apenas, ¿qué dice ahí? ¿Saben lo que es un contorno? Es la figura. Es la figura. Es como, estaba pensando si usar esta analogía, pero aunque no la quiero usar es la mejor. ¿Alguna vez han visto los programas de policía y matan a alguien? ¿Verdad? Y quedan tirados en el suelo, ¿verdad? ¿Qué hacen los policías para ver la posición en la que quedó? Le hacen lo trazan, ¿verdad? Ya está todo torcido el vato, ¿verdad? Pero eso es el contorno, es la figura. Entonces, la ley es apenas el contorno, la figura, ¿de qué? De los bienes venideros. ¿Cuáles eran los bienes venideros? Bueno, ese es el final, pero hay mucho más que eso. El perdón de pecados, la justificación por la fe, la santificación por medio del Espíritu Santo, obviamente la salvación, la reconciliación con Dios y finalmente la vida eterna. Todo lo que la ley mostraba
eran solamente la figura de todas esas cosas y no su imagen real. Sigue diciendo ahí, por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Los judíos presentaban sacrificios por el pecado cada año. Muchos cristianos presentan sacrificios por su pecado cada vez que van a la iglesia. Y muchos cristianos cada 2 o 3 meses vuelven a aceptar al Señor por si acaso. ¿Ok? Por si acaso. No vaya a haber hecho algo con lo que lo ofendí demasiado y me quitó la salvación, borró mi nombre del libro de la vida. Es que por si acaso voy a volver a arrepentirme. Eso no puede ser. Así como ellos presentaban los mismos sacrificios y eso no les servía de nada. Si nosotros hemos recibido verdaderamente a Jesucristo en nuestro corazón y hemos creído en Él con todo lo que eso implica y ahora le creemos a Él, somos salvos. Todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sí? Versículo 2 dice, si en realidad pudiera entonces los que rinden este culto una vez limpios dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia del pecado. Eso es lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Ya no tenemos que estar ofreciendo sacrificios una y otra vez, porque nuestro sacrificio, nuestra Pascua ya fue presentada delante de Dios. Versículo 3, pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, escuchen lo que Cristo dijo. No quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Ahora tenemos que entender la palabra holocausto. ¿Okay? Hay diferentes tipos de sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, por el pecado, por la expiación, por un montón de cosas. Pero el holocausto era un sacrificio que se degüellaba, se desangraba, se le quitaba la piel, se cortaba en trozos y se ponía sobre el altar de bronce y nada de ello podía ser consumido por el ser humano. Todo tenía que ser quemado hasta que se hiciera ceniza sobre el altar. Eso es lo que quiere decir holocausto, un sacrificio completamente quemado, completamente consumido por el fuego. Por eso a lo que Hitler quiso hacer con los judíos se le llama holocausto, porque quería acabar con ellos hasta el último de ellos, ¿verdad? Pero no pudo porque pues Dios no le permitió, ¿sí? Entonces de nuevo, no te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, dice el versículo 7, mi Dios, aquí estoy, ¿para qué? Para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el libro. Noten, aquí estoy para hacer tu voluntad. Sí, el Señor Jesucristo sabía que todos los holocaustos, todos los sacrificios, todas las ceremonias religiosas que los judíos hacían no servían para nada para quitar el pecado. Y el Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué, Señor? A ti no te agradan los sacrificios, no te agradan los holocaustos, no quieres sacrificios y ofrendas. Entonces yo dije, Él dijo, Él quiso hacerlo. Mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el libro. En otras palabras, para cumplir con todo lo que tu libro dice que se cumplirá por medio de mí. Por eso estaba lleno de gozo el Señor Jesús, por eso podía cantar, porque sabía que estaba cumpliendo con la palabra de Dios, sabía que estaba cumpliendo con lo que el diseño de Dios. Y a pesar de que le iba a costar su vida, a pesar de que iba a pasar por mucho dolor, a pesar de que iba a sufrir todo lo que sufrió, estaba gozoso porque en ello estaba haciendo la voluntad de Dios. Este pasaje aquí del versículo 7 de Hebreos 10 es una cita del Salmo 40. Y el Salmo 40 en el versículo 6, no lo van a poner en la pantalla. Salmo 40 en el versículo 8 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. ¿Podemos nosotros decir, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada? A pesar de lo que esto pudiera significar para nosotros. Podemos decir que lo que más nos agrada, podemos decir que nuestro deleite es saber que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, aunque esto traiga situaciones adversas a nuestra vida,
Aunque esto quiera decir que vamos a ir en contra, inclusive de lo que nosotros mismos deseamos o queremos, porque sabemos que su voluntad para nosotros es perfecta. Vamos a entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, vamos a entregarnos completamente a Él, vamos a abandonarnos a sus manos y vamos a decir, Señor, hacer tu voluntad me agrada. Y luego dice la segunda parte del versículo 8 del Salmo 40, tu ley la llevo dentro de mí. ¿Qué dice el salmista? En mi corazón he guardado tu ley, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Entonces noten por favor, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y tu ley la llevo dentro de mí. Nos está describiendo a nosotros esto. Como iglesia, como individuos, como pastor, yo debo estar constantemente examinándome a mí mismo para estar seguro de que estoy haciendo su voluntad y no la mía. Para estar seguro de que estoy siguiendo su dirección y no mis deseos. Para estar seguro de que lo que estoy haciendo, porque sé que su voluntad me agrada y guardo la ley de Dios en mi corazón para no pecar contra Él. Nos describe esto a nosotros, ¿sí? Si yo estuviera a favor de los tatuajes y no me gustan, hay algunos que sí me gusta cómo se ven, ¿verdad? Me encantaría una crucesota aquí. No es cierto, no es cierto. Pero si yo estuviera a favor de los tatuajes, y una de las razones por las que nunca me he tatuado, una que mi esposa siempre me dijo, no. Cuando estaba más joven, cuando la conquisté, traía el pelo largo, casi hasta donde una vez tuve la cintura. Traía arracadas. Y siempre quise ponerme un tatuaje de las máscaras de teatro. ¿Sí saben cuáles son las máscaras de teatro, verdad? Una máscara riéndose y otra llorando. Y le digo, honey, mira. No, ni lo pienses. Para nada. Ok, ni modo. Pero si yo, ahorita todavía le tengo miedo. Por eso yo creo que nunca me atrevería a tatuarme, ¿verdad? Pero más miedo les tengo a las agujas, entonces a lo mejor por eso no me tatuaría. Pero si me tatuara alguna vez, esto sería lo que me tatuara. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Para estar constantemente recordándome, ¿sí? Verme, oh, es cierto, es cierto. Sí, ahí en el Salmo 40 sigue diciendo, y de nuevo no lo van a poner en la pantalla, pero noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 9 del Salmo 40. He proclamado tu justicia entre la gran multitud y tú, Señor, lo sabes muy bien. No he refrenado mis labios. Mi corazón no ha ocultado tu justicia. He dado a conocer tu fidelidad y tu salvación. Nunca en la reunión de mis hermanos dejé de hablar de tu misericordia y tu verdad. Noten, he dado a conocer tu fidelidad y tu salvación. ¿Cuál fue la mayor expresión de la fidelidad y la salvación de Dios por medio de Jesús? Él clavado en la cruz, derramando su sangre primeramente y luego al tercer día resucitando, retomando su vida, venciendo así el pecado y la muerte y dándonos a nosotros la esperanza de vida eterna con Él. ¿Sí? Entonces era agradable para Él, para nosotros pensar en lo que iba a pasar en unas cuantas horas. Es, oh my goodness, ¿cómo puede estar cantando? ¿Cómo puede estar cantando antes de tanto dolor? A veces les doy testimonios de mi vida y a veces la gente que habla de su vida, bueno, pues ¿saben por qué? Porque aplica aquí. Miren mis hermanos, mi esposa murió. Mi esposa no murió, mi esposa se fue al cielo el 31 de diciembre del año 2019 a la 1 de la mañana. O a la 1:30 de la mañana. Era martes, día de servicio. Y me empezó a hablar gente. Vas a cancelar el servicio, vas a cancelar el servicio, vas a cancelar el servicio, vas a cancelar el servicio. Y no. Ahorita lo que más necesito no es retraerme en una esquina y hacerme bolita
y llorar. Y ahorita lo que necesito es alabar a Dios en compañía de mis hermanos y de mis hermanas para estar más cerca de Él. Y tuvimos nuestro servicio del martes en la noche. Y vinieron gente de Calvary IB, vino gente del ministerio en inglés, y porque todos supieron, y nos la pasamos cantando y llorando, y cantando y llorando. Se me acercó el pastor Phil y me dijo, no entendía por qué querías tener el servicio, por qué insististe en tener el servicio, pero ahora lo entiendo. En el día más difícil de mi vida hasta ahorita, lo que me ayudó a moverme hacia adelante, no a dejar de sufrir. No hay tal cosa como pare de sufrir en estas cosas. ¿Sí? Pero lo que me ayudó a moverme hacia adelante fue el hecho de que mis hermanos y hermanas estuvieron ahí conmigo cantando. Y me imagino a Jesús así con sus discípulos, cantando el himno que estaban cantando y fortaleciéndose en lo que estaban cantando. Ok, pero cantaron un himno, pero ¿cuál himno? ¿Cuál fue el himno que cantaron? Bueno, pues qué bueno que preguntan. Hasta ahorita no sabemos de ningún himno que los judíos cantaran como tal. Sabemos que en el libro de los Hechos Pablo y Silas estaban en la cárcel y cantaban cantos e himnos, dice ahí. En otras porciones de la Escritura tenemos la palabra himnos también. ¿Sí? Es como una, en el griego habla de como una oda, como una tributo a alguien, a algo, a alguna situación. ¿Sí? Pero no sabemos qué himno estaban cantando. Sin embargo, sí tenemos conocimiento de los cantos que se cantaban durante las fiestas en Israel. Y es interesante lo que encontramos cuando examinamos estos cantos. ¿Okay? No los vamos a poder examinar todos porque obviamente tendríamos que amanecernos aquí. Yo sé que ya quieren que sea lunes, ¿verdad? Entonces, por lo que ya platicamos, ya están desesperados porque sea lunes, así es que no los voy a tener aquí hasta mañana para que aquí se van a trabajar. Pero sí vamos a ver algunas cosas. Estos cantos los encontramos en la Biblia, ¿sí? Los cantos que se cantaban durante estos días de fiesta los encontramos en la Biblia. Se los voy a dejar de tarea. Son los Salmos 113 al 118. Son los Salmos 113 al Salmo 118. Y son llamados los Salmos Hallel, se llaman. Se llaman los Salmos Hallel. Y pueden ver en la palabra Hallel, la palabra ¿qué? Aleluya. Aleluya. Entonces eran los Salmos Hallel. Y aleluya o Hallel quiere decir alabanza. Y estos salmos son conocidos por su espíritu de gozo y acciones de gracias. Así es que Salmo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Durante la celebración de la cena de la Pascua se están cantando estos salmos a través de toda la cena. ¿Sí? Y en una celebración ortodoxa se escuchan estos 6 salmos cantados durante estas fiestas, especialmente la de la Pascua. Sí, la cena de la Pascua para el Señor y sus discípulos habría durado algunas horas. ¿Sí? Y es muy posible que hubieran estado reunidos ahí cenando y cantando y bebiendo y platicando y Él enseñándoles hasta las 12 de la noche de ese día. Así es que cuando habla acerca de cantar este himno, estaba hablando de cantar probablemente lo que sería el último salmo de la lista, que es el Salmo 118. Porque ya iba a ser tiempo de salir de ahí e irse al Getsemaní. Entonces, lo más probable es que lo que estuvieran cantando era el Salmo 118. Ahora no vamos a leer todo el Salmo 118, vamos a leer algunos versículos. Pero noten lo que dice ahí en los versículos 19 al 21, Salmo 118, comenzando con el versículo 19. Ábranme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas, ¿para qué? Para alabar al Señor. Versículo 20, ellas son las puertas que llevan al Señor y por ellas entran ¿quiénes? Quienes son justos. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún, pero en Cristo hemos sido justificados. Entonces nosotros podemos entrar por esas puertas. Amén. Y en el versículo 21 dice, te alabo Señor porque me escuchas y porque me das tu salvación. Motivos de alabanza, motivos de gozo, ¿no es cierto?
¿Verdad? El Señor nos da su salvación, el Señor nos hace justos. Sí, el Señor nos escucha. Sí, el Señor nos ha abierto las puertas del cielo a través de Jesucristo y ahora podemos entrar libremente, inclusive ahorita podemos entrar libremente al trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Amén. Y luego noten lo que dicen los versículos 22 y 23, Salmo 118, 22 y 23. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Ahora, ¿en dónde hemos leído esto antes? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? A ver. Un pedazo de pastel y un café al que me digan dónde lo leímos antes. Piénsenla. Ok. La parábola de los labradores malvados, ¿se acuerdan? Aquellos labradores que les dan la tierra para que la trabajen y luego cuando el Señor me envía a sus empleados y a su hijo, etcétera, terminan matando al hijo, etcétera, etcétera. Mateo 21, 42, pueden ver ahí en su Biblia unas cuantas páginas hacia la izquierda. Jesús les dijo, cuando estaba lidiando con los fariseos y les estaba hablando esta parábola, Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Entonces podemos ver ahí claramente en Mateo 21, podemos ver ahí claramente en el Salmo 18, podemos ver ahí claramente en lo que ellos estaban cantando, que lo que estaba pasando lo había hecho ¿quién? Lo había hecho el Señor. Lo había hecho el Señor. Noten el Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Este es el día que el Señor ha hecho y en Él nos alegraremos y regocijaremos. Imagínense, Judas me va a entregar, ya fue para ofrecerme. Vamos a llegar a Getsemaní y voy a estar orando y van a venir por mí con palos y espadas y sogas para arrestarme. Judas me va a dar un beso en la mejilla para señalar quién soy. Pedro me va a negar 3 veces. Los discípulos van a correr y me van a dejar solo. Y Él está cantando, este es el día que el Señor ha hecho y en Él nos alegraremos y regocijaremos. Piensen en eso, por favor. Todo lo que ya sucedió, todo lo que está por suceder, y Él está cantando, este es el día que el Señor ha hecho y en Él nos alegraremos y regocijaremos. Mañana es un día que Dios ha hecho. ¿Qué vamos a decidir hacer con Él? ¿Vivir amargados? ¿Vivir enojados? Otro día de vida. Otro lunes. Otro día de tener que lidiar con todas estas cosas. Otra vez. O vamos a decir como el Señor, este es un día que el Señor ha hecho y en Él nos alegraremos y regocijaremos. ¿Sí? Porque si es un día que si el Señor los deja, si el Señor los y las deja abrir los ojos mañana y hacer esto, es un día que Dios ha hecho para ustedes y que Él les ha regalado. ¿Qué van a hacer con Él? ¿Qué van a hacer con Él? ¿Qué van a hacer en Él? ¿Cómo lo van a ver? ¿Como una carga? Vamos a levantar y vamos a caer de rodillas y vamos a decir gracias Señor por un día más. Hay muchas cosas que hacer, problemas que tengo que enfrentar. Señor, en medio de todo ello, déjame saber que este es un día que tú has hecho. Ayúdame a andar contento, ayúdame a andar regocijándome, ayúdame a andar alegre porque tengo un día más de vida, tengo un día más para ver tus obras aquí en la tierra de los vivientes. Y aunque sería glorioso estar contigo en el cielo, yo sé que todavía hay cosas que tengo que hacer aquí y si me concediste este día es para que ponga por obra las obras que tú ya has preparado para que yo ande en ellas desde antes de la fundación del mundo. Así es que dame la visión y la habilidad para vivir en ellas.
Sí. Este es un día que hizo el Señor. Vamos a alegrarnos y a regocijarnos en Él. ¿Sí? Es la forma en la que debemos vivir, es la forma en la que debemos verlo. Ahora, creo que este era el pasaje en el que estaba pensando Pablo cuando les escribió a los Efesios. Sí, porque Pablo también escribió acerca de esto en Efesios capítulo 2, los versículos 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es ¿quién? Jesucristo mismo, la piedra que todos habían rechazado, la piedra que muchos siguen rechazando, pero ¿qué es la piedra angular, la piedra principal? Versículo 21, en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que ahí habite Dios en espíritu. Me imagino que esto era lo que estaba pensando Pablo. Pablo, como buen rabino judío que conocía la ley del Señor, que conocía los salmos Hallel, que conocía, que sabía exactamente, porque Él es el que llamaba a la ley una sombra nada más de lo que era real, que vino a cumplirse en Jesús. Sabía de lo que esto trataba y les está diciendo a los efesios, esto es para ustedes también. Y aunque nosotros no somos judíos, así como los efesios somos gentiles, esto es para nosotros también. Esto es para nosotros también. Ahora, Pedro, que había pasado 3 años con el Señor Jesucristo, estoy seguro que estaba pensando en esto cuando él mismo escribe en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8, dice, acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres ¿qué? Desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Versículo 5, y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados, ¿sí? Como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de... O sea que los sacrificios que le presentamos al Señor solamente son aceptados por Él, por medio de Jesucristo. Si no vienen por medio de Jesucristo, Él no los puede ver, porque Jesucristo es el que lo purifica todo. Versículo 6 dice, por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella, ¿qué dice? No será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual ya están destinados. No que el Señor los haya creado para tropezar, pero porque desprecian la piedra, van a ser condenados, ¿sí? Porque están despreciando la piedra, la única piedra que puede salvar, la piedra angular que es Jesucristo. El versículo del Salmo 118, al terminar el Salmo, los versículos 25 al 29, Salmo 118, 25 al 29, dice, Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comience la fiesta. Imagínense al Señor Jesucristo cantando, que comience la fiesta. Y el siguiente paso es salir de donde estaban celebrando la Pascua e ir a Getsemaní, a sudar gotas de sangre y decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que comience la fiesta, aten las ofrendas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré, siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Así fue como el Señor Jesucristo terminó la cena de la Pascua, recordando la misericordia de Dios.
alabando a su Dios, exaltando el nombre del Padre, recordando que la misericordia de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, no le hace que estemos pasando, no le hace que tan difícil sea la situación. Tenemos que recordar siempre que la misericordia de Dios es para siempre. Como cristianos debemos vivir vidas gozosas. ¿Sí? No estoy hablando de que siempre vamos a andar con la sonrisa en la boca y riéndonos como que nada. No, pero siempre debe haber gozo en nuestro corazón por lo que el Señor ya hizo por nosotros, por lo que está haciendo todavía y por lo que todavía va a hacer. Y terminando de cantar este canto, ¿qué hizo? Él y sus discípulos salieron hacia el monte de los olivos, al lugar en donde las aceitunas eran prensadas y molidas para extraer el aceite. ¿Y qué iba a hacer él después de que lo tomaran preso ahí? Iba a ser tomado e iba a ser prensado e iba a ser molido como ningún hombre ha sido molido ni antes ni después. Fueron a San Getsemaní, un lugar callado en donde el Señor pudiera clamar al Padre en oración, en donde pudiera Él dirigirse directamente al Padre. Y de nuevo lo vamos a ver la semana que entra, en donde dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sabe que usted puede pedir lo mismo al Señor también en cuanto a la situación por la que está pasando? La dificultad, el dolor, la traición. Si usted puede decirle lo mismo al Señor: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A menudo nos quedamos en que pase de mí esta copa, ¿verdad? Eso es lo que más deseamos con todo nuestro corazón. Queremos un testimonio de victoria para cantar. El Señor no estaba cantando por la victoria obtenida, el Señor estaba cantando por la victoria que iba a obtener. ¿Sí? Y cantó: este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y regocijaremos en Él. Aún con todo, mis hermanos, lo que aparentemente iría mal ese día, al cantar ese canto estaban literalmente que proclamando que este era el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Dios hizo este plan, nadie más lo hizo. Los judíos no van a matar a Jesús, los romanos no van a matar a Jesús. A Dios le plació hacer esto, dice en Isaías capítulo 53. A Dios le plació hacerlo así. Es su voluntad y por ello Jesús se sometió a ello. Entonces, con todo lo que aparentemente iría mal ese día, al cantar este canto, Él y sus discípulos estaban literalmente proclamando que esta era la voluntad de Dios. No ha habido nunca otro día como este en la historia. ¿Sí? No había habido un día como este antes. Este era el día que había hecho el Señor. Ese fue el día en el que Jesús hizo lo que hizo por nosotros y hasta cantó acerca de ese día como si fuera a ser un día grandioso y no un día horrendo para Él. ¿Se dan cuenta de eso? Por el gozo que tenía por delante, sufrió el oprobio y la muerte, y muerte de cruz. Sí. Pero creo que pudo cantar así acerca de ese día porque sabía que este era el plan de Dios y que un día nosotros que hemos creído en Él lo consideraríamos un día grandioso también, ¿no es cierto? Entonces ya me muero porque llegue la próxima Pascua, porque lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar. Y cada vez que celebremos la Santa Cena aquí, que es la próxima semana a propósito, debemos de celebrarlo con gozo. Debemos de celebrarlo recordando lo que Él hizo, sí, pero anticipando lo que Él va a hacer por nosotros. ¿Sí? Entonces, este es un día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Amén.
Yo no sé ustedes, pero esto me hace que quiera cambiar la forma en la que enfrento cada día, especialmente el día de mañana. Me hace tener una perspectiva diferente, ¿no es cierto? Pueden venir cosas difíciles mañana, ¿cierto? ¿Es cierto? Pueden venir cosas difíciles, pero nada se compara con lo que el Señor Jesucristo sufrió en las próximas horas que vamos a ver en nuestro próximo estudio. Y si Él se regocijó por lo que vendría después, yo me regocijo por lo que Él va a hacer también mañana. Entonces yo no sé ustedes, pero esto me hace que quiera cambiar la forma en la que enfrento cada día que Dios me da. No importa qué tan mal crea que me va a ir o de hecho me vaya. ¿Sí? Es un día que Dios me dio y decido regocijarme en Él. Espero que ustedes también. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra santa, por lo que hemos estudiado aquí. Gracias, Señor, por este pequeño versículo en el cual se nos dice que después de celebrar la Pascua, Señor, tu Hijo Jesús y sus discípulos cantaron un himno antes de salir hacia el Monte de los Olivos, oh Dios. ¿Cuánto aprendemos en el hecho de que tu Hijo haya cantado antes de salir a lo que sería su juicio, antes de salir a lo que sería la traición que sufrió, el arresto que sufrió, los golpes, los azotes, la crucifixión? Antes de salir y sufrir todo eso, Él cantó este himno, este salmo de gozo, este salmo de alegría. Señor, ayúdanos a tener esa misma perspectiva de los días, oh Dios, a reconocer que todos los días son días que tú has hecho y que debemos regocijarnos en ellos. Padre Santo, te damos la honra, la gloria, la alabanza y exaltamos tu nombre, Señor. Padre, quiero orar por cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí hoy. Quiero pedirte, Señor, que no importa por qué estén pasando hoy, ellos y ellas puedan ver este día como un día que tú has hecho, que tú has creado, y que debemos del Señor regocijarnos, alegrarnos en Él. No sabemos qué trae el futuro, Señor. No podemos ver tan siquiera hasta el día de mañana. Pero sabemos que nuestro futuro final es glorioso contigo en el cielo. Ayúdanos a mantener nuestra vista siempre puesta en ello y no en lo que pudiéramos pasar aquí en la tierra. Nos encomendamos a ti, oh Dios. Te damos honra y gloria y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice...